El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de convirtiendo el dolor en amor. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Como siempre, cada semana estamos en este encuentro tan particular que generamos llamado ¿Y ustedes para cuándo? Como siempre les decimos, con todas estas temáticas en su diversidad que tienen que ver con cambiar la mirada cultural hacia lo que significa tener o no tener hijos. Y esto que nos permite la tecnología, por supuesto la virtualidad en nuestra cuarta temporada, que es seguir llegando a diversos lugares del mundo con nuestro mensaje. Antes que nada le agradecemos como siempre a Radio El Signo en el 106.5 FM de la ciudad de Rosario, que ya nos están poniendo al aire también en formato audio y en formato audiovisual. Así que muchísimas gracias por expandir nuestra propuesta. Y como saben, este programa lo estamos emitiendo también en todas las plataformas de redes sociales. Estamos saliendo en Facebook, en Instagram, en YouTube. Así que gracias a todas las personas que siempre nos acompañan y que nos lo hacen saber. Y en esto, como les decía, de seguir creciendo, de traspasar las fronteras, hace que hoy podamos estar en comunicación con ella, que está en Guatemala y que viene con una historia también muy particular, porque vamos a hablar de aquellas mujeres que por alguna circunstancia han perdido un hijo, ¿no? En distintas etapas. Por eso es un placer conocer el trabajo que hacen desde Lazos de Amor, y ella es la coordinadora, como les dije, allí en Guatemala, así que la presento a Vilma Morales de Lepe. ¿Cómo estás, Vilma? Un gusto, bienvenida. Gracias, Karina. Hola, estoy bien, afortunadamente. Bueno, nos alegramos mucho, sobre todo en este contexto tan particular, ¿no?, que nos toca vivenciar como humanidad en todo lo que refiere a esta pandemia. Pero bueno, vamos a sacarle provecho, como yo decía antes, a lo virtual, a lo tecnológico, y esto que nosotros venimos haciendo también desde este programa, que es compartir, ¿no?, experiencias desde otros lugarcitos del planeta, como es hoy, en este caso que vamos a conversar contigo. Porque bueno, yo te presentaba como alguien que está coordinando un grupo, ¿no?, desde hace muchos años en relación a estas mujeres que en algún momento han perdido un hijo. Correcto, sí. Mira, tengo 7 años de estar en el grupo. En realidad mi trabajo sobre todo es coordinar las actividades del grupo, tener la comunicación con todas las señoras que conforman el grupo, enviarle las invitaciones para las reuniones de martes, porque nos reunimos los martes, y darle todo el apoyo que necesita la fundadora. Ella hizo este grupo hace 15 años, a raíz también de la pérdida de un hijo. Ella pierde su primer hijo en aquel momento, en un accidente de tránsito, y hace 7 años, justo cuando yo llegaba al grupo, pierde a su segundo hijo. Y él pues fue un infortunado incidente de delincuencia. Lo asaltaron y pues por robarle lo asesinaron. Y bueno, cuando ella va a vivir su segundo duelo por la pérdida de un hijo, yo me quedo en el grupo, y se queda el grupo un poco tambaleante porque, bueno, aparte de la pérdida de una amiga entrañable que estaba viviendo esto por segunda vez, sucede que las mamás se llegan a ponerse en la situación de esto me puede pasar otra vez. Si ya me pasó una vez, me puede volver a pasar.
Entonces hay un momento ahí en el grupo de tambalearse, de no saber qué hacer con esto que le estaba pasando a nuestra fundadora. Entonces justo yo estaba ahí llegando al grupo y bueno, tomé un poquito, no el liderazgo porque seguimos funcionando como grupo, sino que pues el apoyo a la fundadora en todos los temas de comunicación, de estar viendo que las reuniones continuaran haciéndose, que el grupo no se desintegrara, pues que siguiera adelante. Entonces, bueno, fue un momento crítico en el que yo llegué al grupo. Afortunadamente, y lo digo así porque digamos que si yo hubiera llegado a vivir ahí mi duelo, yo también mi pérdida la tuve hace 15 años. Mi hija murió hace 15 años, entonces yo ya había elaborado bastante el duelo. Yo lo que estaba buscando era un lugar donde entregar, donde donar mi tiempo y los conocimientos, las actitudes que yo tenía para ayudar a estas mujeres, porque también lo hacía desde mi propia experiencia. Entonces llegó a un momento crítico, pero creo que fue el momento indicado para mí, para estar ahí y para ponerme al servicio de las mamás que infortunadamente han pasado por esta situación. Bien, Vilma, vos decías, claro, que hace 15 años, ¿no?, que existe este grupo conformado y que vos hace 7, ¿no?, que estás ahí también coordinando y demás, o sea que ya habían pasado unos cuantos años, como vos decís, que habías empezado a transitar todo este duelo, ¿no?, que implica la pérdida de un hijo, para lo cual los seres humanos nunca estamos preparados, ¿no? Y me parece también fundamental lo que dijiste, ¿no? Y que coincide con lo que nosotros desde acá promovemos, que no hay nada seguro, que no tenemos nada bajo control y que quizás estas mujeres que estaban allí encontrando un espacio como para empatizar con otras historias bastante parecidas, también podían llegar a entender que bueno, que eso en algún punto era beneficioso, pero que eso no implicaba que no volvieran, ¿no?, a pasar por una situación semejante. Y vos lo decías también, ¿no? Todas estas mujeres que llegan en búsqueda, ¿no?, de encontrar otra persona que pueda comprender y hasta sentir cuestiones bastante parecidas, porque no sé cómo será allí en tu país, pero acá hemos incluso compartido en alguna oportunidad un trabajo bastante parecido que hacen agrupaciones, ¿no?, de la Argentina, donde claro, se puede perder un hijo en distintas instancias, ¿no?, cuando el hijo nació, o a los primeros años de vida, o incluso antes de nacer, y ahí es donde estas mujeres se sienten muy ignoradas, ¿no?, por decir, bueno, pero si estabas embarazada de 4, de 5, 6 meses y todavía no había nacido. ¿Cómo es allí? ¿Cómo se vivencia esta situación puntual en Guatemala? Mire, es un poco parecido. Realmente yo creo que en Latinoamérica tenemos muchísimas cosas en común. Y una de ellas es todos los temas estos culturales en los que se invisibiliza el duelo de una mujer que pierde un bebé en una pérdida neonatal, que puede ser antes de nacer hasta un tiempo después de nacido. Aquí también sucede, o sea, las mujeres tienen que vivir esto en mucho silencio, en mucha soledad, porque como la gente no conoció al bebé, no lo vio, pareciera que no existió, pero para estas mujeres, ellas tienen una historia con su bebé, aunque haya sido de días, de meses en el vientre, o de días o meses ya los bebés en el mundo. O sea, es bien complicada la realidad que viven estas mujeres porque la pasan muy solas. Y aún habiendo grupos, porque aquí en Guatemala, aparte de Lazos de Amor, hay otra agrupación que trabaja más específicamente con las mujeres que han perdido bebés. Ellas se dedican específicamente a eso, pero yo estuve en algún momento acompañando a este grupo, estuve un poquito asistiendo. Digamos que no me vi tan identificada ahí como en Lazos de Amor, porque ellas digamos que tienen un enfoque distinto, no son tanto grupo de apoyo, sino van detrás de alguna otra causa, como conseguir algunos beneficios para las mujeres que han perdido bebés, o que el nombre del bebé aparezca en el acta de nacimiento. Tienen algunas propuestas de ley, ellas a eso se dedican. En el grupo en el que estoy yo,
ahí nos dedicamos sobre todo al acompañamiento, es el objetivo primordial. Sucedió una cosa muy curiosa, y es que a partir de que yo llegué al grupo con mi pérdida, que también fue perinatal, porque mi hija nace y muere a los pocos días, empiezan a llegar mujeres con este tipo de duelo. Y es muy curioso porque no había sucedido antes. Se acompañaba a mujeres que habían perdido a sus hijos ya en otras circunstancias, de más edad, y bueno, llego yo y empiezan a aparecer estas mamás, y bueno, sucede que al acompañarlas uno las escucha y te das cuenta, ¿verdad?, de lo complejo que es vivir un duelo en tanta soledad, tan poco reconocido, inclusive por la familia, porque es algo, digamos, que no se habla, que no, el bebé se murió, desapareció, y la mamá tiene que ver qué hace con lo que siente. Por no romper la armonía familiar, no te tocan el tema, no te hablan de lo que sientes, de lo que estás viviendo, porque en realidad es muy, muy complicado. Yo siempre he dicho que este es un duelo en el que pierdes, aparte de que pierdes a un bebé, pierdes sueños, esperanzas, planes, un proyecto de vida, pierdes muchas cosas, que también las tiene en común la pérdida de un hijo más grande, de más edad y en otras circunstancias, pero digamos que como te quedas con los brazos vacíos porque tú estás esperando una vida nueva y te encuentras de cara con la muerte. Y entonces, ¿qué hacer con todo eso? En tanta soledad, con tanto silencio. Culturalmente, yo lo que he notado es que esto, pues claro, viene de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, yo vengo de una familia donde mi abuela tuvo 12 hijos. Y en medio de esos 12 hijos tuvo pérdidas. Y mi abuela no elaboró esos duelos, no existían todas estas ideas que tenemos ahora, y más información, más un poco más de empatía que ha ido creciendo, porque todavía vamos un poquito en pañales en ese asunto, pero ha ido surgiendo el tema, se ha ido hablando un poco más, hay más libros, hay más literatura que te habla del duelo, hay libros especializados en duelo neonatal, perinatal. En aquella época de mi abuela no había nada de eso, y ella perdió varios bebés. Entonces yo digo, bueno, esto ha pasado siempre, siempre ha sucedido, pero siempre ha sido un tema tabú. La gente lo deja como muy de lado, como no hablemos de esto porque entonces se va a poner a llorar y entonces ya se pierde la armonía, se rompe el ambiente, y entonces mejor dejémoslo ahí y ella que vea cómo lo lleva. Afortunadamente se está volviendo un poco más común que hablemos un poco. Nosotros dentro del grupo lo que intentamos, aparte de acompañar, intentamos formar a las mamás en temas de duelo. Por eso cada cierto tiempo, una periodicidad más o menos de 2 a 3 meses, llevamos conferencistas, gente que nos hable del tema, para que también nosotras en nuestra posición de mamás que hemos perdido hijos podamos educar un poquito, porque sí es un tema de que hay que educar. No se habla, no se dice. La muerte también es un tema del que mejor no hablemos, pongamos un velo encima de la muerte y que nadie hable de eso, porque es horrible, porque es, aquí le decimos ave de mal agüero al que te dice cosas que te pueden acercar a la muerte. Y yo encuentro, desde mi experiencia, porque he tenido varias pérdidas además de mi hija, encuentro que la muerte siempre está cerca, siempre, siempre está cerca. Tú, como puedes estar muy bien un día, al otro día puedes ya no estar. Y creo que la pandemia nos ha colocado también muy cerca de esa realidad, porque exacto, mucha gente conocida en estos tiempos ha muerto, y bueno, uno se pregunta, se hace todas las preguntas del mundo: ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué de tal manera? ¿Por qué de tal otra? Estudiando la tanatología hace unos años, también aprendí que la única condición para morir es estar vivo. Entonces, si estamos vivos,
En realidad creo yo lo que podemos hacer es vivir la vida de la mejor manera posible, porque la muerte nos puede encontrar en cualquier momento. No, interesante todo lo que estás diciendo, Vilma, ahí te estábamos escuchando atentamente. Bueno, también coincido en esto que trajo la pandemia, ¿no? El demostrarnos a los seres humanos que la vida misma es incertidumbre, como lo decíamos hoy al inicio, que no podemos tener absolutamente nada bajo control y que claro, que la muerte forma parte de la vida, ¿no? Pero también entiendo y como coincidimos a nivel hasta cultural, y esto no tiene que ver con un país determinado, como todavía nos sigue costando hablar de todos estos temas, ¿no? Como sigue siendo tabú. Y vos antes, bueno, decías, ¿qué pasa con el contexto más cercano de estas mujeres? Que quizás a veces en un ánimo de querer ayudar y con una buena intención terminan haciendo todo lo contrario, ¿no? Porque no sé si allá quizás a estas mujeres que asisten a este grupo les empieza a pasar de encontrar ciertos comentarios, ¿no? Que bueno, que en vez de sumar y de contribuir a que esta mujer pueda procesar, ¿no? Toda esa etapa que le está tocando vivir, como es la aceptación de la pérdida de un hijo, bueno, quizás acá se puede llegar a escuchar decir, bueno, pero no importa, ya vas a tener otro, ¿no? Como hasta minimizando, ¿no? Esto que le ha sucedido, y esto quizás hasta se acentúa más, como te dije antes, cuando el hijo no nació, ¿no? Cuando fue quizás en su etapa de gestación, Vilma. Sí, mira, yo creo que eso también lo tenemos en común. En todos lados hay gente que por querer darte unas palabras de ánimo, por alentarte, te termina diciendo algo que te puede lastimar. Yo en el grupo escucho casi en todas las reuniones vamos a decirlo así, la queja de la mamá, que dice, pero es que me dijeron tal cosa. O por ejemplo, ayer que tuvimos reunión, alguien decía, es que hasta tienen miedo de acercarse a mí, no me quieren ni hablar, me rehuyen, me evitan, por no saber muchas veces qué decir o no saber cómo manejar la situación. Nosotros lo que hacemos al respecto es que siempre, por supuesto, en una escucha activa, siempre estamos muy atentas a estos comentarios, pero en la experiencia que tenemos ya de estar escuchando a tantas personas, consideramos que hay cosas a las que uno debe darle la importancia que tienen. Y este tipo de comentarios no siempre vienen de personas malintencionadas. Claro, hay gente que verdaderamente habla por hablar, pero hay gente que de verdad te quiere decir algo para animarte, algo para que tú salgas adelante. Entonces están todas esas frases como por ejemplo, era un angelito que ahora está adornando el cielo, Dios quería más ángeles en su jardín y por eso se llevó al tuyo. Y uno por dentro piensa, bueno, ¿y por qué no se llevó al tuyo? Cosas como esas nos pasan por la mente y es muy humano. En realidad lo que he encontrado yo es que es bastante humano que pensemos esas cosas o que nos pasen esas cosas. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer con las mamás es como encauzar esos comentarios para que no dañen, porque ya suficientemente golpeadas estamos como para que esas cosas nos dañen más. Entonces lo platicamos, las escuchamos y tratamos de orientar para que esos comentarios sean prácticamente desechados. Duelen, lastiman en el momento del dolor que está viviendo la mamá, pero siempre hay que ver la fuente, de dónde vienen y si vale la pena. Que si te lo dice tu mamá es diferente a que te lo diga la vecina de tu mamá. Son dos cosas distintas. Pero yo sobre todo creo que es bastante humano. Esto de la muerte nos supera y como estamos tan poco educados dentro de nuestra educación formal, nunca nos hablan de la muerte. Solo tiene que ir a buscar uno. Yo cuando estaba estudiando la tanatología, para empezar, la gente no sabía ni qué era tanatología. Y luego cuando yo les decía que era estudiar la muerte y sus fenómenos, la gente se queda como, ¿qué se me hizo, verdad? ¿Qué cosa más extraña estudiar la muerte?
Y en realidad es algo tan natural, está de la mano con la vida, van juntitos ahí. Pero entonces sí, nos pasa, aquí en Guatemala nos pasa, que tenemos que escuchar todo tipo de frases que en realidad a veces vienen de fuentes que nos ayudan y hay veces que no. Tenemos que vivir con esto. En realidad el duelo es un viaje de aprendizaje, porque lo que hacemos es aprender a vivir de una manera diferente. Lo que sí es cierto es que no volvemos a ser las personas que éramos antes. Y digamos en el grupo lo que tratamos también de orientar a las mamás es para que en este proceso se hagan mejores personas. Tú de esto puedes sacar algo positivo. Difícil, porque decirlo así tan fácilmente, claro, yo lo puedo hablar ahora que tengo 15 años de haberlo vivido. En los inicios ni me lo planteaba, pero poco a poco uno va entendiendo que si uno decide hacer algo con esto que le pasó, puede hacer algo bueno y puede salir siendo mejor persona. Qué bien esto que estás transmitiendo, Ilma, porque incluso hay muchas mujeres que te pueden estar escuchando en este momento y que quizás han pasado, ¿no?, por una situación de pérdida de un hijo o de varios hijos, ¿no?, si es que fue incluso durante su etapa de gestación. Hay muchas mujeres que incluso nos siguen en este programa que aún no han podido concretar el deseo de tener un hijo y han, bueno, tenido que sí atravesar muchas pérdidas, ¿no?, de embarazos, muchos abortos recurrentes. Entonces, me parece que es interesante el trabajo que ustedes hacen allí con esta posibilidad de no solo escucharlas, sino también de entender que cada una va a tener su propio tiempo, ¿no? Porque eso también quería preguntarte, no hay una fórmula, ¿no?, como para decir, bueno, empezaste con toda esta situación este día y tal día tenés que terminarla, ¿no? Pasa que me imagino que debe haber mujeres que sigue pasando el tiempo y que están todavía en su etapa de proceso. ¿Qué es lo que ustedes desde ahí hacen, ¿no? No digo como consejo, como recomendación, simplemente acompañar, pero me quedo también con lo que dijiste antes, ¿no? Esto de incentivarlas a ver, bueno, si podemos sacar de esa situación tan transformadora algo que las haga mejor persona, en definitiva. Sí, mira, nosotros respetamos mucho el tema de los tiempos, porque si tú te vas a los libros, si quieres vivir un duelo de libro, los libros dicen que son 2 años, entre 6 meses y 2 años. Yo creo que cada persona es diferente, cada persona tiene una historia. También eso tenemos que pensar y reflexionar mucho en qué momento de nuestra vida nos encontró esta situación de perder a un hijo. ¿Qué estábamos viviendo en ese momento en nuestra historia inmediata? ¿Qué otras cosas difíciles, qué otras adversidades hemos vivido en nuestra historia y cómo las hemos afrontado? Todo eso nos ayuda. Hay personas que tienen muchas herramientas porque han vivido cosas muy duras en su historia y tienen cómo afrontar esto. Hay personas que no les han pasado tantas cosas y tal vez todavía viven en un mundo un poquito ideal y esto las aterriza muy violentamente. Tienen que buscar a veces también las herramientas fuera. Casi todo está dentro de nosotros y sobre todo, como te decía, la decisión. Si yo quiero vivir el resto de mi vida llorando a mi hijo, lo puedo hacer fácilmente. Si yo quiero hacer algo diferente con mi vida y con mi duelo, con el dolor que siento, a mí hay una frase que me gusta mucho, que se la atribuyen a Buda, que dice que el sufrimiento es opcional, perdón, el dolor es... Ay, Karina, ya me hice bolas con la frase. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sí. Bueno, esa frase me gusta mucho, porque creo que el dolor va a vivir siempre con nosotros, siempre. La pérdida de un hijo te atraviesa la vida, definitivamente, eso es así. Entonces nosotros en el grupo intentamos que las mamás vayan llevando su proceso al tiempo que cada una puede, al tiempo que cada una le es posible.
desde su historia, desde su ser individual, desde su ser particular, que somos cada uno, que vivan las emociones que tienen que vivir, que las abracen y que las exploren, porque creo que en ese camino, en esa búsqueda que tenemos de no sentirnos como nos sentimos, porque cuando tú estás en el dolor, verdaderamente llega un punto hasta que quieres morirte. Es algo que escuchamos muy frecuentemente en las mamás que hubieran querido irse con el hijo que se fue, incluso las mamás de bebés. O sea, aunque no hayas tenido a tu bebé en brazos, pero en el momento del dolor, del sufrimiento feroz, tú quieres haberte ido con tu hijo. Entonces lo que buscamos en el grupo y en lo que nos enfocamos también es en ayudarlas a vivir su proceso muy personal. Desde el grupo que nos encontramos cuando nos vemos de forma presencial y ahora que estamos en forma virtual, los grupos son como salones de espejo, ¿sabes? Donde tú te puedes ver. Cuando tú estás compartiendo, escuchas a otras mujeres y dices, yo me siento exactamente como se siente ella. Y te quedas viendo qué hizo ella y qué estoy haciendo yo. Entonces es muy personal. Nosotras sí intentamos de que vivan todo el proceso. Como te digo, hay algunos duelos que son bastante evidentes las etapas y las señoras lo logran identificar. Hay otros que no tanto. Y que las señoras están como un poco confundidas porque pasan de una emoción a otra. Pero esto es así, es así. Como te he dicho todo el tiempo, es muy humano. Y en realidad querer meter a todas las personas dentro de un mismo saco es muy difícil. Por eso es que no se puede hablar de un tiempo específico, ni puedes decir tú, bueno, ya pasados 2 años, ya eso ya no es duelo, ya se volvió crónico, ya se volvió algo patológico. No, porque cada persona es diferente. Y en el duelo de una pérdida, como es un hijo, lo que hemos encontrado, todo lo que hemos visto y todas las personas que hemos acompañado, es que el dolor sigue ahí. Ese no te lo puedes quitar. Vienen las fechas, los aniversarios, los cumpleaños, y el dolor vuelve. Llegan las navidades, las fiestas que se comparten en familia y no está tu hijo, o ya no llegó a estar tu hijo, o el bebé que estabas esperando, que tú pensabas que para la Navidad ibas a tener el árbol lleno de cosas para bebé, y no llegó ese bebé. Pues bueno, algo hay que hacer con eso, ¿no? Y Vilma, te pregunto para un poco también aportar, ¿no? Hoy que estamos escuchándote a vos y que es tan valioso todo lo que nos transmitís. En el caso de esas mujeres, ¿no? Que siguen pasando los años y que, bueno, vuelve, como vos decías, este dolor, ¿no? Esto de sentir, ¿no? La pérdida de este hijo y sobre todo en fechas que para esta mujer en particular son bastante especiales, ¿no? Que bueno, que ella sabrá por qué, ¿no? Quizás o el mismo día que se cumple un año más de su pérdida o el mismo día, ¿no? En que ella pensaba que iba a ser otro el contexto en el cual iba a estar compartiendo con ese hijo. Digo, ¿cuál sería la recomendación para su contexto más cercano, ¿no? Porque si es una mujer que suele habitualmente, ¿no? En esa fecha puntual, hoy con el uso de las redes sociales, bueno, expresar un poco todo lo que siente o entrar en una emoción, quizás no las tan saludables, ¿no? Precisamente por ese dolor que vuelve a sentir. ¿Qué le dirías vos a su contexto familiar, ¿no? ¿Qué sería lo más conveniente para, bueno, como decíamos antes, no hacer algo con buena intención y que termine siendo todo lo contrario? Fíjate que yo creo que es muy importante conversar y preguntarle a la persona cómo se siente y cómo quiere llevar esas fechas, porque también es importante irte anticipando un poco para que tú más o menos sepas cómo vas a vivir esas fechas. Claro, esto es muy personal, no estoy diciendo yo que todo el mundo debería de hacerlo así, pero sí creo que dentro de las familias se puede conversar
Una cosa que nos da mucho temor a las mujeres que hemos perdido hijos es que nuestra familia, nuestro entorno, nuestros amigos, la gente con la que nos relacionamos, olviden a nuestro hijo. Claro. Nos da mucho miedo que se olvide, que dejen de hablar de él o de ella, que sea como un recuerdo que sí, alguien que estuvo ahí pero ya no está, sino seguir hablando de la persona que se fue, seguir recordando las cosas que pues sucedían cuando estábamos en una reunión familiar, pero sobre todo conversar con la mamá, preguntarle qué quiere hacer, porque muchas veces lo que sucede es que ya va a llegar la fecha y todo el mundo quiere meterse debajo de una silla y no saber nada del asunto. Y tal vez la mamá quisiera que compartieran la comida que le gustaba a su hijo, que fueran al cementerio a ponerle flores o hacerle un pequeño homenaje, que soltaran globos. Hay muchos rituales para estas fechas, se pueden hacer rituales. Entonces, pero lo que yo creo es que es necesario que tengan una conversación de familia, para que la mamá se sienta acogida, se sienta arropada, se sienta comprendida por la familia y que sepa que su hijo no se va a olvidar nunca. Que pasa también a veces que la familia hasta esconde las fotos del hijo, las guarda, para que no le detone a ella algún sentimiento, una emoción. Y nosotros lo que queremos es que nos recuerden, queremos hablar de ellos. Lo que sí que nos tienen que tener un poquito de paciencia, porque si en ese compartir se nos salen las lágrimas, pues que no se rompa la armonía familiar, sino vas a llorar un rato, no te vas a quedar así todo el tiempo, pero que te entiendan, que tengan la paciencia de comprender que tú necesitas expresar. Y nosotras las mujeres, pues tenemos la suerte de que podemos llorar. Y te digo la suerte porque cuando hablamos de duelo en los hombres es otra cosa diferente. Eso te iba a preguntar, porque siempre estamos como hablando de las mujeres, ¿no? Que son las que atraviesan estas pérdidas y bueno, este grupo de acompañamiento, pero justo te iba a consultar qué pasa con el hombre, ¿no? Con las parejas de estas mujeres. Fíjate que justo cuando se fundó el grupo Lazos de Amor para Mamás, al poco tiempo surge la idea de tener también un grupo para papás. El grupo sigue funcionando, no tiene la cantidad de miembros como el de mamás, pero hay un grupo para hombres. Los hombres tienen una manera muy distinta de expresar sus emociones y sus sentimientos. Ellos por lo regular lloran. Si lloran en silencio, en la intimidad donde ellos busquen, o buscan el ambiente, o buscan algún amigo. No lo hacen contigo, porque está la creencia, que esto también es otro tema, ¿verdad? Donde ahí nos juega la cultura, la creencia de que los hombres tienen que ser fuertes, que tienen que estar para apoyarte, por lo tanto ellos no se pueden quebrar, ellos no se pueden derrumbar, y es algo totalmente incorrecto, pensaría yo, porque ellos también tienen derecho, ellos también tienen sentimientos, ellos también participaban en la vida del hijo, estaban en la vida del hijo. Entonces, creo que en ese sentido también los hombres son un poco castigados, ¿verdad? Porque está aquel dicho de los hombres no lloran. Y no, los hombres también necesitan expresar, ellos tienen derecho. Ahora, cuando yo platico con los papás del grupo de hombres, tienen sus maneras particulares de expresarse. Y creo que en ese sentido también ellos necesitan comprensión. Tampoco es que tú le preguntes a un hombre qué te pasa y te lo conteste inmediatamente y se suelte a llorar, ¿no? Uno tiene que tener paciencia también con ellos. Con los hombres es que ellos tienen su forma de expresar diferente, pero también lloran, también sufren, también les duele. Lo que pasa es que no lo expresan como nosotras. Entonces, en ese sentido, te decía yo que también la familia tiene que hablar. No siempre va a haber una respuesta, tal vez la esperada, pero entonces ahí la familia juega un rol muy, muy importante, porque entonces tú te das cuenta que sí les importa, que sí recuerdan a tu hijo y que sí les importa lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Creo que es mucho de conversar en familia.
Exacto. Y Vilma, contame cómo están haciendo hoy por hoy en este contexto pandemia, porque bueno, también aprovechando la virtualidad, imagino que antes estos encuentros, estos grupos eran más desde lo presencial, ¿no? Y hoy quizás también aprovechan la virtualidad, con lo cual ya no solo mujeres que están ahí viviendo en una determinada ciudad, sino que pueden sumarse desde cualquier lugarcito. Sí, efectivamente. Mira, al principio fue un reto grande, porque saber pensar qué hacer, porque nos reuníamos cada martes, tenemos reuniones que van desde, podemos ser 4 o 5 mamás, hasta a veces nos juntábamos 15 o 20 personas, y cuando hay conferencia, pues ya éramos más de 50, cifras así. Bueno, fue un reto al inicio. Lo que empezamos a hacer al principio de la pandemia, cuando nos encerraron, cuando ya nos mandaron a toque de queda aquí en Guatemala, pues empezamos a hacer videollamadas por WhatsApp. Y todos los días llamábamos a 3 mamás. Ya después descubrimos la maravilla del Zoom y de estas plataformas que están verdaderamente, ahorita están en su momento álgido porque nos han ayudado muchísimo. Y entonces ya empezamos a reunirnos por vía virtual. Hacemos las reuniones los martes a las 6 de la tarde. En lo que nos colaboró esta forma virtual de reunión es que pudimos llegar a más mamás. Nos empezaron a abordar mamás del interior de la República e inclusive mamás que están fuera de las fronteras de Guatemala. Entonces, como que también se abrió otra oportunidad para el grupo de atender a mamás que están lejos y que no tienen el chance de ir a una reunión, que no tenían un grupo al que acudir, ahora ya lo tienen. Entonces ahora también nos planteamos qué va a pasar cuando ya volvamos a lo presencial. Definitivamente vamos a tener que hacer una reunión virtual para todas las mamás que están lejos y otra presencial que nos urge, ya queremos vernos, ya queremos abrazarnos, porque también esa es otra cosa que te quería contar. Realmente se pierde un poco todo el tema de a veces tú no tienes que decirle una palabra a la mamá que recién llega, a la mamá que está muy dolida. Le tomas la mano, le pones tu mano en el hombro o solo la abrazas y que ella exprese, que ella llore, que ella haga lo que sienta. Eso no lo tenemos en este momento y verdaderamente es muy necesario. Nos está haciendo falta mucho el contacto. Me imagino. Bueno, Vilma, la verdad que fue más que un placer tenerte hoy en el programa, muy valioso todo lo que nos estuviste contando, transmitiendo. Sé que muchas mujeres que hoy, bueno, te pueden estar viendo desde cualquier lugarcito del mundo, ni siquiera sabemos hasta dónde llega nuestro mensaje, puede serle muy útil cada una de las cuestiones que ahí estuviste compartiendo. Y bueno, aquellas que quieran sumarse, el grupo se llama Lazos de Amor, si bien como vos decís, funciona desde Guatemala, hoy con esta oportunidad que nos brinda también la tecnología de poder seguir y bueno, y de, ¿por qué no?, también sumarse. Así que me parece también valioso que lo podamos compartir, ¿no? Lazos de Amor, así los buscan en las redes sociales, en la web, contanos un poquito. Estamos en Facebook, básicamente. Bien, ahí así es donde que pueden encontrar Lazos de Amor Guatemala. Ahí está, como para que, bueno, quienes la necesiten a esta ayuda, ¿no?, a esta asistencia, y que nos parece súper loable lo que están haciendo hace tantos años, así que felicitaciones y te agradecemos mucho por habernos brindado tu tiempo en este programa, y bueno, ya vamos a hacer contacto seguramente en otra oportunidad, pero como te digo, ¿no?, creo que estas son cuestiones que hay que seguir visibilizando. Bueno, nosotros acá desde este programa al menos hacemos nuestro aporte para que naturalicemos, ¿no?, todo esto que a veces vivencian muchas mujeres y que quizás si cambiamos esta mirada cultural, ¿no?, su emoción y su estado de ánimo quizás puede ser un poquito más llevadero, ¿no? A veces no es solo este dolor que ella está enfrentando por todo lo que siente en ese momento, sino también el tema de la mirada social, ¿no?, de la mirada cultural. Así que me parece que ese es el caminito. Muchísimas gracias, Karina. Te agradezco la
invitación y la oportunidad para hablar de estos temas que ya te decía, son difíciles de abordar, pero son muy necesarios. Creo que más personas deberíamos estar hablando de estas cosas porque hay muchas personas en el mundo que están sufriendo, que la están pasando difícil. Así que, bueno, nosotros estamos ahí a la orden, nos pueden encontrar en Facebook y con mucho gusto les tendemos la mano. Buenísimo. Bueno, felicitaciones una y otra vez, seguimos en contacto. Vilma, te mandamos un abrazo muy grande desde la Argentina y hasta cualquier otra oportunidad, ¿sí? Y le vamos a agradecer a Betina Blalcizuc, que fue nuestro anexo, ¿sí? Del grupo Otras Leonas aquí de la Argentina, que es, bueno, quien hizo posible que también pudiéramos tener esta posibilidad en este día. Así que gracias, ¿sí? Hasta la próxima, Vilma, lo mejor. Hasta luego. Chau, chau. Y ahí la veíamos y la escuchamos a Vilma Morales de Lepe desde Guatemala, ella coordinando el grupo Lazos de Amor, que tiene que ver con este acompañamiento y esta asistencia que se les brinda a mujeres que han perdido hijos, con todo lo que esto también implica y significa, ¿no? Mujeres que muchas veces son no comprendidas, que tienen también que enfrentar todo un contexto social bastante particular, así que loable la tarea que ellas están llevando adelante y un placer hoy haberla tenido a Vilma en el programa. Gracias a vos por estar allí desde el otro lado acompañándonos, gracias a Radio El Signo en el 106.5 de la ciudad de Rosario, que domingo a domingo también nos pone en el aire de esta ciudad, así que muchas gracias. Y acuérdense que pueden también dejar sus propuestas, sus comentarios, leemos absolutamente todo lo que nos van haciendo llegar a las distintas plataformas, allí estamos en todas las redes sociales, así que buscanos, seguinos y a propósito también podés acceder a toda esta biblioteca de nuestro programa en cualquier momento, más allá de que el estreno de cada capítulo es el domingo a las 7 de la tarde de la Argentina. Yo soy Karina Bimonte, los espero en el próximo ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?